¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros otra vez aquí en el Día del Juicio. Y déjeme hacer memoria con usted. No hace mucho platicamos aquí en este estudio con gente que tiene que ver con algo principal, la protección a los datos personales. Hablamos de muchas cosas, pero se nos quedaron muchas más en el tintero. Hoy está con nosotros Laura Enríquez Rodríguez, que es licenciada en Ciencia Política por el ITAM, estudiante de la Maestría en Gestión Pública. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel Ángel. Encantada de estar aquí contigo, con los compañeros y saludar a toda tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. También tenemos con nosotros a Carlos Castillo. ¿Cómo estás, Carlos? Él cuenta con estudios de licenciatura también en Ciencias Políticas. Políticos metidos está muy bien, en la Administración Pública, en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México. Y Julio César Bonilla. Miguel Ángel, muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que podemos discutir estos temas. Y inmediatamente después de este corte, venimos con nuestros invitados. Gracias. Bien, y decía yo, hay tantos temas ahí metidos, guardados en el tintero, que es necesario empezarlos a ventilar con usted. Uno de esos muchos temas, eso que nos quedó ahí, es la protección a los datos de la gente mayor, de la población llamada vulnerable. Y yo quisiera que Laura nos planteara qué hay por ahí, qué pasa con todo esto. Déjame decirte, Miguel Ángel, que lo que está sucediendo en nuestro país sí es digno de poner atención, y por eso me da muchísimo gusto que en este programa vuelvas a retomar este tema. Porque resulta que México es el segundo lugar en Latinoamérica con mayor número de ciberataques. Y sí, son ciberataques que se hacen a las instituciones públicas, a las empresas y también a las personas, a los particulares. Dentro de esos particulares tenemos un universo de personas y las más vulnerables suelen ser, por un lado, niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, y por otro lado, sí, nuestros adultos mayores. Son ellos quienes les ha tocado vivir esta brecha digital, no están acostumbrados al uso de la tecnología y particularmente a partir de la pandemia, a partir de aquel marzo, tuvieron que hacer uso intensivo de la tecnología para no salir de casa, para no exponerse. Y entonces utilizaron servicios bancarios en línea, empezaron a hacer compras en línea, compras de artículos, compras de víveres, empezaron a interactuar cada vez más con plataformas, con aplicaciones, a bajarlas a su celular. Y con ello se abrió una puerta para, lamentablemente, muchos fraudes sobre todo porque ya sabemos que al menos en el último año, de los cerca de 62,000 quejas que se presentaron ante Conducef en temas de servicios bancarios, el 70% fueron por medios digitales. Y lamentablemente nuestros adultos mayores, no estando acostumbrados a utilizar la tecnología, pues se exponen a estos riesgos y han sido mayormente víctimas de fraudes por cargos no reconocidos, por transferencias bancarias no reconocidas. Y bien, yo Julio César, yo quería preguntar a Julio César, que no dije que eres el presidente del instituto, ya lo habíamos planteado, pero sí, es importante recalcarlo. Pero a ver, en este periodo de la pandemia, en este problema que tuvimos de salud en todo el país, cuando hicimos el primer programa, todavía no teníamos muy en claro qué era lo que había pasado, por ejemplo, en los hogares, como nos decía Laura. Pero creo que ahora ya tienen una idea más clara de qué pasó. Muchas gracias por tu gentileza, querido Miguel Ángel. Así hasta diciembre de 2021 fui presidente, ahora arranca en esas funciones Arístides Rodrigo Guerrero García, mi querido amigo, pero seguimos formando parte del Instituto de Transparencia. Y lo que, platicábamos la vez anterior, una de las dos facetas que tenemos encomendadas en la base constitucional en el instituto. Una es el acceso a la información pública y el otro, la protección de los datos personales. Es una actividad bifrontal,
porque implica eso la colisión de dos derechos humanos fundamentales: el de acceso a la información, que está contenido en el 6º de la Constitución, y el de la protección de los datos personales, que está en el 16 constitucional. Pero para que sepa nuestra audiencia, ¿qué son los datos personales? Me parece que tendremos que identificar que es toda información que te identifica o te hace identificable. ¿A qué me refiero con esto? Son datos vinculados con tu identidad, con tu trabajo, con tu patrimonio, con tu educación, con tu ideología, con tus características físicas, con tu propia intimidad. Es decir, todos estos elementos, los rasgos distintivos de tu persona o personalidad, son los datos personales. Y todos estos elementos tienen una cobertura constitucional para ser protegidos. Y uno de ellos, que acabas de señalar muy bien, es el tema de la salud. Los temas que identifican a la persona en materia de salud: estado de salud, historial y estudios clínicos, enfermedades, tratamientos médicos, alergias, embarazos, condición psicológica o psiquiátrica. Todos estos elementos de la salud forman parte de tus datos personales. Y naturalmente, la única persona o el titular de esos datos eres tú como persona. Y nadie más puede intervenir en la utilización o administración sin tu autorización. Y es muy importante porque ahora, con la pandemia ocasionada por el COVID-19, naturalmente se apremió, y con razón, la protección a la salud y a la vida de las personas. Y entrando en ello también en la colisión, la protección de los datos personales. Es un debate que tenemos que seguir dando. ¿Hasta dónde cede el uso y el tratamiento de los datos personales versus una pandemia ocasionada por el COVID-19 que de manera muy desafortunada seguimos atravesando? A ver, Carlos Castillo, pero entonces, ¿sí hubo un impacto fuerte sobre los datos personales? Sí, por supuesto, y quiero agradecer, Miguel Ángel, la invitación a este espacio. Y mira, decirte que un poco en concordancia con lo que dice la y el comisionado Laura, Julio, fíjate que la ciudadanía en general puede decir, bueno, la protección de los datos personales, bueno, eso es para el que hace cosas importantes en su trabajo, el gran empresario o político, ¿no?, que maneja información reservada. No, la protección de datos personales nos corresponde a todas y a todos los ciudadanos. O sea, al ama de casa, al taxista, al obrero, a todas y a todos. ¿Por qué? Porque podemos tener esa afectación en nuestra persona, en nuestra familia, pero también en nuestros bienes. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. ¿Cuántas personas no a través de esta pandemia, de este encierro, empezaron a tener servicios de paquetería en su domicilio? Estas empresas donde comprabas lo que sea y te llegaba el paquetito. El paquete te llega con una etiqueta, donde viene tu nombre, tu domicilio, viene a veces tu teléfono. ¿Qué hace el ciudadano común en sus domicilios? Abre la caja, saca lo que compró, las pantuflas, el juguete, lo que sea, y tira la caja. Pues se han dado casos en México y en el mundo de que maleantes con la etiqueta revisan y a partir de ahí llegan a extorsionar a las personas, a secuestrar, a buscarlas, porque ahí tienen todos tus datos personales, tu nombre, tu domicilio. O sea, estas llamadas donde la gente dice, es que cómo me extorsionaron, cómo me llamaron y me dijeron el nombre de mi hijo, de mi esposo, y que ya sabes de la llamada de lo tenemos secuestrado, deposita dinero a tal cuenta. Pues es porque nosotros le estamos tirando a la basura nuestra información. Estas aplicaciones donde los niños ahora que están en casa juegan con el celular, el iPad, o sea, buscar mucho esa protección de los menores, en donde tú para descargar una aplicación te dice, ¿aceptas todo? Sí, lo acepto, ¿no? ¿Compartes tu información? Sí, lo comparto. Y le estás dando a una persona, quién sabe quién, la capacidad de compartir tu información con quien quiera. Entonces, hay que tener claro que la protección de los datos personales no es de la gran persona que consideramos que puede ser importante, es fundamental para todas y todos los ciudadanos, independientemente de nuestra actividad profesional. A ver, frente a todo esto, Laura, tendría que intervenir el gobierno con mayor fuerza para evitar que la iniciativa privada, porque al final de cuentas la iniciativa privada, siga comerciando con los datos de las personas. Sin duda alguna, necesita haber una normatividad que evolucione. El paso al que ha evolucionado la tecnología es tal que también la normatividad se ha quedado atrás, hay que decirlo. Pero es una responsabilidad que compete, por un lado, al legislativo,
Por otro lado, a quienes hacemos política pública y quienes, como dice Julio César, salvaguardamos estos dos derechos. Por un lado el acceso y por otro lado datos personales. Sí, hay que salvaguardar los datos que están en las empresas porque típicamente son estas empresas, tiendas departamentales, aplicaciones, las que obtienen nuestra información, las que nos tienen que dar un aviso de privacidad para pedirnos toda esta información, tenerla, almacenarla e incluso efectivamente pasársela a terceros. Y también, por otro lado, ¿por qué no decirlo? También las instituciones públicas tienen mucha información de las personas. Y es el caso en la Ciudad de México, en donde tenemos instituciones de la Ciudad de México que le piden a cualquier persona que va a hacer un trámite, por ejemplo, vehicular, o que va a un hospital, a una clínica, y efectivamente ahí tiene su expediente clínico. Entonces, tanto instituciones públicas como empresas tienen información de las personas y tienen la obligación de contar con sistemas que garanticen la seguridad de la información, donde no haya brechas. Ya hemos visto lamentablemente sí casos en donde instituciones y empresas han tenido malas prácticas o han sido vulnerados por algún tercero, hay que decirlo, pero también hemos visto esfuerzos muy importantes, particularmente en el sector público, por robustecer, por fortalecer los sistemas que tienen toda esta información y por cada vez dar a conocer más cuáles son estos riesgos que tienen las personas, qué es lo que pueden hacer para proteger su información, y estas instituciones constantemente se tienen que estar capacitando. Entonces sí, es una evolución normativa, es una evolución de política pública, es una evolución de capacidades y capacitación de las propias instituciones y empresas en las que todos tenemos que hacer sinergia. Y por último y por supuesto, estamos nosotros, como responsables de nuestra propia información, cada vez contar con más herramientas, tomar decisiones responsables respecto a nuestros datos, como decía el propio Carlos. Tenemos que ser responsables de nuestra información y salvaguardarla, porque nuestra información vale y vale mucho. Tanto así que las empresas la quieren comercializar. Por supuesto que vale nuestra información. Y en la medida en que nos hagamos conscientes de cuáles son nuestros datos personales y cómo podemos cuidarlos, nosotros también seremos un actor importante para proteger estos datos personales. Miguel Ángel. Gracias. Julio César, hay una cosa que... A ver. Resulta que en la pantalla del teléfono sale, en la pantalla del ordenador sale aquel aviso de privacidad, que tiene como 55 sí. hojas en las que debes de leer de inmediato porque al final de cuentas te metiste ahí porque tienes una urgencia. Uno le pone sí, punto. Pero es una trampa muy clara, pero nadie... Yo de pronto oigo que el Instituto Nacional o el local le pide al gobierno que transparente tal o cual y que diga tal, pero nunca les dice a la empresa privada, oigan, dejen de ser trampa, ya basta, no engañen a la gente. ¿Por qué siguen engañándolos? ¿Por qué siguen metiendo a la gente en este problema? Y nadie dice nada, ¿por qué? Mira, es una gran pregunta que da cuenta de tu conocimiento de este tema en el siglo XXI. Es uno de los grandes retos que tenemos la humanidad en esta cuarta revolución industrial. Es decir, cómo interactuamos con el mundo digital. Nosotros que somos de la vieja data hasta los millennials o centennials. No. Bueno, generación X creo que somos Carlos y yo, más jóvenes. Yo soy más Laura, joven. Millennial. Pero interactuamos con mayor intensidad con la red. ¿Y eso qué significa? Justamente que nos exponemos a altos riesgos. Michelangelo Bovero, que es uno de los principales discípulos de Norberto Bobbio, decía que hoy el Internet se ha convertido en una especie de océano donde conviven manadas de lobos con rebaños de ovejas. El problema es que no sabemos quién es quién en la red digital. Y desafortunadamente, al no saber quién es quién, nos encontramos muy expuestos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, tú y yo, y quienes nos están observando, que nuestros teléfonos celulares, que no son teléfonos ya, son cualquier otra cosa menos teléfonos, son máquinas que compactan el mundo entero aquí y que nos comunican con el mundo, escuchan lo que estamos diciendo? Incluso podemos decir que ahora mismo nuestro teléfono o alguno de los teléfonos está habilitado y que la inteligencia artificial está transfiriendo la voz para convertirla en comunicación y en información, cosa que no está muy alejada de la realidad. ¿Eso qué significa? Lo que tú bien señalas y le preguntaste a Laura hace un momento, ¿qué tanta implicación tendría una regulación a la red digital en el siglo XXI? Si me lo hubieses preguntado hace 6 meses, estaría totalmente en desacuerdo.
Pero el mundo ha cambiado y se ha transformado de manera muy vertiginosa a partir de la llegada de la pandemia. Si ya teníamos un contacto con la red digital en el siglo XXI, el COVID-19 nos mandó con mayor intensidad a la digitalidad. Yo tenía ciertas reservas con la regulación a Internet hace algunos meses, viendo algunos ejemplos que tú seguramente conoces y mis compañeras y compañeros conocen, de lo sucedido en Rusia, de lo sucedido en los países musulmanes, de lo sucedido en China. Que la regulación de estos estados a Internet no necesariamente implica la seguridad y la protección a la libertad de las personas, sino más bien justamente una acumulación del poder por parte del Estado. Pero hoy, como bien señala Laura, tenemos que llegar a un gran arreglo y no depende solamente del Estado, depende de las grandes empresas transnacionales, depende justamente de los gobiernos nacionales, de la propia ciudadanía digital en la que nos hemos convertido y justamente en una mesa transnacional, en mesas transnacionales identificar cuáles son los principales retos que tenemos en Internet. Y eso implica convocar a Amazon, a Apple, a Facebook, a Google, a Microsoft, a todas estas empresas que se han denominado las Big Tech, para que juntos podamos administrar un ambiente cada vez más protector y libre en Internet que favorezca justamente a las y los ciudadanos digitales, porque en algo en lo que nos hemos convertido y en lo que no coincido y ni coincidiré nunca, es que nosotros, tú y yo, no somos usuarios, somos ciudadanos frente al Internet. Entonces debemos dejar de lado justamente cuando bajamos una aplicación, y para los jóvenes que nos estén escuchando, justamente bajar TikTok, bajar cualquier otra aplicación, y le decimos sí a todo. Y le permitimos a nuestro teléfono acceder a nuestra voz, a nuestros contactos, a nuestras contraseñas, a nuestras cámaras. Y de repente, como bien señala Carlos, recibes información directa de cualquier empresa que no solicitaste, pero que estabas pensando en ella y que te está siendo ofrecida. Y quiero en una próxima idea manifestar algo determinante. Parece que nuestra convivencia con la red digital es gratuita. No hay cosa más falsa que eso. Si algo estamos pagando es el valor de nuestros datos personales. Bien, usted ha oído ya una parte de lo que vamos a seguir tratando en este programa. La protección de los datos, la intervención del Estado. Yo creo que tenemos que hablar de esto. Yo creo que tendremos que empezar a abrir esta discusión para poder tener claro qué es lo que nos viene para el futuro inmediato. Así que quédese con nosotros. Vamos a seguir sobre el tema. Regresamos. Bien, qué bueno que se quedó con nosotros. Gracias. Y vaya, ¿ha pensado usted que a final de cuentas no somos más que una mercancía? O cuando menos eso han tratado de hacer con nosotros. Es decir, con sus datos personales. Por eso habría que preguntar y habría que quedar claros en algo que me parece que es fundamental, Laura. ¿El gobierno no tiene nada que hacer en esto? Hablábamos de si se aumentaba o no el poder al gobierno. Pues que el gobierno está tan disociado que ahora es como una empresa privada contra las otras empresas privadas. Ya no es el gobierno el representante de todos y entonces ya no tendríamos ni por qué votar. Entonces, ¿de qué se trata? Yo ya no entiendo. Pues haces mención de algo que es importante clarificar. Sí, parece ser que nosotros ahora somos la mercancía, y retomo lo que dice Julio César. Cuando uno piensa que le están dando una aplicación gratuita, cuando uno piensa que le están dando un servicio gratuito en una de esas aplicaciones en el celular o en una tienda departamental nos están dando un producto gratuito a cambio de firmar un papelito, ahí lo que están comerciando o la moneda de cambio son nuestros datos personales, ciertamente. Valen mucho. Valen mucho y lo saben tanto las instituciones públicas, lo sabe el gobierno, pues, y también lo saben, por supuesto, las empresas. Y por este fin, dándonos cuenta de la cantidad de información que el gobierno en particular tenía de las personas, es que se crearon organismos garantes como lo es el Instituto de Transparencia y Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Estos organismos garantes que, por ejemplo, conocemos también como el nacional, que es el INAI, nosotros también existimos a nivel local y precisamente somos organismos autónomos que no dependemos del Poder Legislativo, del Judicial y, por supuesto, que no dependemos del Ejecutivo. Y que lo que buscamos es precisamente garantizar dos derechos fundamentales de las personas: acceso a la información y protección de datos, porque estas instituciones públicas, incluyéndonos, tenemos mucha información sobre las personas. Tenemos datos sensibles como información sobre su salud y sobre preferencias, datos de identificación personal como lo puede ser su dirección, su nombre, su teléfono, correo electrónico.
tienen a veces cuentas bancarias, clave interbancaria, tienen información de las personas que de divulgarse sería de gran peligro y en ocasiones irreversible para las personas. Y por eso estas instituciones públicas nos encargamos de que todas, los organismos garantes nos encargamos de que todas las instituciones públicas cuenten con sistemas con medidas altas de seguridad, progresivamente incrementando de básicas a medidas altas de seguridad. A que si hay algún problema y algún ciudadano siente que sus derechos fueron vulnerados en materia de datos personales, pueda denunciar ante nosotros a estas instituciones públicas. Y nosotros resolveremos para que las instituciones resarzan el daño, para que resuelvan la problemática, para que les den acceso a sus datos personales, que son los derechos ARCO, derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Lamentablemente, déjame decirte, Miguel Ángel, que muchas personas, uno, no conocen que tienen derechos respecto a sus datos personales. Los regalan a diestra y siniestra. Y dos, lamentablemente son pocas las personas que ejercen sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición. Muchas veces hemos escuchado que alguna persona dice, quiero solicitar información a tal institución para que me la dé. Muy bien, muchas personas ya están haciendo solicitudes de acceso a la información. Pero ¿cuántas veces alguien te ha dicho, híjole, es que esta empresa que me está llame y llame, ya metí un derecho de cancelación o un derecho de acceso y posteriormente derecho de cancelación de datos personales? Muy pocos hacemos eso. Una servidora lo está haciendo actualmente porque precisamente nuestros datos están dando la vuelta por la red y entre muchas instituciones y empresas y eso genera afectaciones directas a nosotros. Así que tenemos que hacer una alianza, como la estamos haciendo el día de hoy nosotros contigo, para dar a conocer estos derechos y para decirle a las personas que sus derechos son vigentes, que sus datos valen y que sí tenemos oportunidad de protegernos a la par que las instituciones tienen que cuidar nuestros datos, a la par que las instituciones tienen que implementar sistemas de seguridad con buenas medidas de seguridad, a la par que podemos hacer denuncias y que podemos hacer solicitudes de derechos ARCO a estas instituciones. ¿Para qué? Para fortalecer el Estado de Derecho. De eso se trata, Miguel Ángel. Y a ver, entonces, Carlos, ¿qué pasa? ¿El gobierno hasta dónde debe intervenir? ¿Qué pasa con la autonomía de estos lugares? ¿Qué pasa cuando el gobierno tiene claro que se está comercializando a la persona y no sucede nada por parte de estas instituciones? ¿Tiene que intervenir el Estado? ¿No tiene que intervenir? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque por lo pronto ahorita es un desastre y tienen ustedes y estas instituciones viviendo mucho tiempo y no pasa nada más que el cinismo con que cada día nos tratan más las empresas. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Mira, Miguel Ángel, yo considero que el Estado sí debe de intervenir. El gobierno está limitado a lo que la legislación le mandata. Entonces, ante la inconformidad de un ciudadano, si la legislación no le da las armas al gobierno, pues el gobierno está imposibilitado de actuar. Pero quien tiene que dar la herramienta es el Congreso, es el Congreso Federal, la Cámara de Diputados. O sea, me parece que sí tiene que haber una legislación que regule los datos personales y la utilización de los mismos. Ahora, en esta nueva era que nos avanzó 1000 años esta pandemia, ¿cuál es el tema? Que cuando hablas de regular el Internet, redes sociales, luego se habla de regular es igual a censura. Y no es censura. Te voy a contar una anécdota. Tú sabes que yo fui candidato en Coyoacán en esta pasada elección. Llegó una empresa a venderme el padrón del INE. Llegó a venderme los números de WhatsApp de los habitantes de Coyoacán. Está prohibido que te ofrezca ese servicio de los números de WhatsApp, no está prohibido. O sea, ¿qué me decían? Por una cantidad que no eran 10 pesos, o sea, si me decían que me cobraban de 500,000 a 1,000,000 de pesos por la base de datos de los números de WhatsApp. Rebasaba por mucho, rebasaba hasta los topes de gastos de campaña. Bueno, fue un tema ético y de principios que yo no lo hice. Pero si yo lo hubiera hecho, no es algo ilegal. Que yo le diga a una empresa, te pago para que la empresa le envíe un mensaje de WhatsApp para hacerle campaña sucia al adversario. Ellos lo hicieron, por ejemplo. O sea, la alianza PRI-PAN-PRD que iba en contra mía, ellos sí compraron la base. Y sé que la compraron porque llegaron mensajes a los habitantes de Coyoacán vía WhatsApp
vía SMS donde les venía guerra sucia, propaganda en mi contra, ¿no? Entonces, ese tipo de campañas es muy rentable en términos políticos. O sea, no solamente es el tema de la utilización de los datos personales de la ciudadanía para el negocio, para la empresa, sino también en lo público, en estas campañas políticas. ¿Cuántas en la campaña del 2018 que la gente se quejaba que les llegaban mensajes, les llamaban para decirles que no votaran por el peligro para México, por López Obrador, en fin, ¿no? O sea, sí es un tema que sí tenemos que regular para las empresas. Este cambio de Facebook, que ahora se plantea una evolución superior en la era digital, o sea, sí es un avance, sí es facilitar los medios tecnológicos, pero es un gran riesgo. O sea, lo que hay que estar pensando es que, y yo ahí sí haría un exhorto a todos los padres de familia. Yo tengo un hijo de 6 años, por eso me preocupo, ¿no? O sea, por eso pongo mucho énfasis en eso. O sea, hay que hacer un exhorto a todos los padres de familia que hay que tener mucho cuidado con el acceso de las redes sociales y los menores. O sea, mi hijo de 6 años juega en línea con quién sabe quién, o sea, con gente de todo el mundo, y no sabes si con el que está jugando es otro niño de 6 años o está jugando con un adulto que le va a hacer daño. Y muchas veces los padres de familia en esta saturación laboral pues dejan a los niños con el celular o en el iPad abierto a ese gran riesgo. Me parece que sí, el Estado debe de intervenir y regular, pero también la ciudadanía tenemos que permitir que venga esa intervención estatal y que también, que aquí está, justo en este tema está lo que decía Julio, la contradicción de derechos entre el derecho a la información, el derecho a la transparencia y el derecho a la privacidad. Llega un momento en que justo aquí está el debate, en cómo regulamos para proteger nuestros bienes, nuestra persona, sin que esto se convierta en una censura y se convierta en una limitación del derecho a la información, a la transparencia del ciudadano. Ahí el legislador tiene que ser muy delicado porque es una delgada línea entre uno y otro derecho. A ver, expresidente, pues no luego me vas a volver a ver, Julio César, entonces, ¿podría partir de ustedes la idea de buscar en el legislador el eco para tratar de que esto de alguna manera se normara? Sí, Miguel Ángel, yo creo que sí. Y además me parece que es una obligación de nuestras instituciones interactuar con el legislativo. Por eso reconocerle a Carlos Castillo que él, siendo presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el Congreso, en la primera legislatura nos permitió interactuar mucho con el Congreso de la Ciudad y con el gobierno capitalino, con todas las fuerzas políticas. Hay que reconocerle a todas la voluntad política que se ha tenido para regular con mayor intensidad este tema. Pero antes quisiera hacer o subrayar algo, agradecerte mucho esta oportunidad, porque como bien señaló Laura hace rato, no se trata mucho el tema de la protección de los datos personales en México y es un tema de escala internacional muy necesario. El origen de la protección de los datos personales está en Europa y viene a la relevancia que tiene tú que tienes esta perspicacia con relación a lo que tiene que hacer o no el gobierno. El origen de la protección de los datos está en Europa en una etapa muy, muy oscura que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el gobierno nazi utilizó de manera indebida el censo que realizó cuando llegó legítimamente al poder Adolfo Hitler, en la elaboración de un censo, como el que cualquiera puede hacer, cualquier gobierno democráticamente electo hace, para generar estadísticas, políticas públicas, desarrollo, etc. Lo que hizo el gobierno nazi fue identificar a los grupos minoritarios que después fueron los perseguidos por el régimen para generar lo que todos conocimos como el Holocausto. Por eso, cuando tú ves alguna película, cualquiera que nos está observando, cuando vemos una película sobre el Holocausto o sobre una guerra mundial y vemos a las tropas nazis o a la policía militar nazi, no vemos que están investigando dónde están los gitanos, dónde están los judíos, dónde están los negros, dónde están los migrantes, dónde están las personas con discapacidad. Ellos sabían perfectamente a dónde llegar, en dónde estaban sus domicilios. Y eso fue el censo. El tema es que ese tratamiento de datos
estaba indebidamente utilizado y fue administrado para un fin terrorífico. Entonces, en Europa se puso un acento específico sobre el tema y por eso cuestionaron mucho sobre lo que estaba haciendo China, lo que estaba haciendo Rusia después y lo que estaban haciendo los países musulmanes. Pero hoy nos tenemos que abrir a una nueva realidad. El siglo XXI implica la necesaria convivencia entre los gobiernos, entre las empresas, entre la sociedad civil para regular esto. Muchas veces se pregunta en una sociedad tan democrática, o que se dice democrática como la estadounidense, ¿para qué le ha puesto un ciudadano norteamericano? Si por la seguridad o la libertad en Internet. ¿Y sabes qué responden regularmente los norteamericanos? Por la seguridad, dispuestos a ceder la libertad. Y eso pasó en el caso de Cambridge Analytica en 2016 con la elección de Donald Trump. Esta elección de Donald Trump que fue marcada justamente por un modelo de administración de macrodatos de millones de personas, ciudadanas estadounidenses, en donde Facebook estuvo interviniendo y que como es público, el presidente y dueño fundador de Facebook fue citado al Congreso de los Estados Unidos y al Parlamento Europeo, pues para preguntarle qué había sucedido con el tratamiento indebido de millones de personas en Estados Unidos, donde se crearon ya no solamente perfiles de carácter ideológico político, sino hasta psicológico, que finalmente le dieron el triunfo a Donald Trump. Esto significa un poco lo que señalaba Carlos Castillo en la experiencia mexicana. En una investigación que además les recomiendo, que está abierta, seguramente Laura nos recomendará otra, pero yo le recomiendo Nada es privado de Netflix. Hacen una investigación muy clara sobre lo que sucede en Cambridge Analytica y lo que sucedió con el voto al no a la paz en Colombia, con lo que sucedió con el Brexit en la Gran Bretaña y con lo que sucedió con la elección en donde perdió Lula en Brasil. Es decir, cómo están utilizándose los datos personales en procesos electorales a nivel internacional. Es decir, no es un caso aislado el de México, que incluso, de acuerdo a esta investigación que hace un periódico importante de la Gran Bretaña, ya estaban llegando a nuestro país para administrar los datos personales. ¿Qué significa esto? Los datos personales están vinculados, como ya señaló Carlos y lo señaló Laura, con nuestra intimidad, con nuestra privacidad, con nuestra autodeterminación informativa y nadie, ni los gobiernos, ni las empresas, tienen derecho administrar de manera indebida estos datos, porque estamos hablando de ideología, de educación, de salud, de características físicas, de nuestra intimidad, de nuestra identidad, de nuestro trabajo y de nuestro patrimonio. Todos estos datos, los únicos que podemos determinar qué sucede con ellos y su finalidad, somos nosotros. Pero eso regularmente, ante la realidad digital del siglo XXI, se está disolviendo. La frontera entre lo público y lo privado en el siglo XXI parece que se está desbaratando. Bien, usted ha visto, usted ha escuchado en estos momentos hasta dónde puede llegarse en esto de quitarnos la privacidad. Pero hay más. Yo creo que tenemos que ver también hacia el futuro y hacia lo que tiene que hacerse en adelante. Está claro que hoy, no obstante las instituciones, no obstante las leyes, estamos muy vulnerables. Entonces, ¿qué hacer en adelante? Si me permite, vamos a un corte y regresamos con esto y nuestros invitados. Gracias. Bien, usted ya ha escuchado durante este tiempo qué tan privada es nuestra vida, qué tanto de verdad se está haciendo por conservarla. Pero yo creo que tendremos que ver hacia el futuro y yo empezaría, Julio César, contigo para decirnos qué hay en el futuro. Pues en el futuro hay mucho trabajo por hacer, como en el presente. La red digital se va a consolidar como nunca antes lo hemos visto. Ya lo anticipaba un poco antes Carlos. Esta transformación de Facebook a Meta manda un mensaje muy contundente para la sociedad moderna. Meta significa ya la administración de metadatos y generar un metaverso en realidad. Para quienes son jóvenes entenderán que es la conversión de nuestra realidad material ya a una realidad digital mucho más intensa, en donde justamente nuestra imagen, nuestra propia identidad va a estar expuesta con mayor intensidad durante los próximos años. ¿Y eso qué implica?
Naturalmente, la alineación de una serie de esfuerzos que implica, insisto, el ejercicio de los gobiernos, de la sociedad digital, de las grandes empresas, por llegar a un arreglo internacional que permita una regulación en un ambiente libre y seguro. No solamente libre o no solamente seguro, libre y seguro para que podamos tener una convivencia mucho más armónica en la red. Porque hoy todos los derechos civiles, todas las libertades democráticas que hemos ganado a pulso a lo largo de décadas en lo material, lo tenemos que trasladar a lo digital. No podemos aislar a lo digital de lo que significa la realidad material. Es decir, hoy esta convivencia de nuestra sociedad digital representa todos estos retos. Cómo nosotros como ciudadanos digitales y ahora las juventudes o los nuevos ciudadanos digitales, tú y yo, Carlos y seguramente Laura, ya menos Laura, crecimos con una pantalla, la televisión ahí de fondo. Pero hoy las juventudes están creciendo con 3 o 4 pantallas a la vez. Teléfonos celulares, móviles, iPads, computadoras, y todo es un mundo digital que te está rodeando. Tú lo dices bien, hoy la privacidad se está diluyendo frente a lo público y ese desvanecimiento no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con nosotros mismos. Quien le permite el acceso a los gobiernos y a las empresas hacia nuestra intimidad somos nosotros mismos y no conocemos límites. Tú lo dijiste hace un rato, por tener una aplicación o por ser vanguardistas en materia tecnológica, le decimos sí a todo. No leemos los avisos de privacidad, no ponemos atención en ciertos límites que tiene la privacidad, no tenemos candados ni un resguardo debido de nuestras redes digitales. Yo la verdad es que cada vez que exploro una red digital, me impresiono más de la capacidad que tiene para invadir tu privacidad. Y bueno, hay que decirlo con toda naturalidad. Las ventajas que hoy ofrecen Apple, Facebook, Google, Microsoft, Amazon son infinitas. Han transformado la realidad del mundo, eso es cierto, pero también implica un riesgo muy alto. En el siglo XXI, el capital más valioso del planeta son los datos personales, incluso superando el valor del petróleo en momentos electorales tan importantes como el de las grandes naciones. Y ahí es donde tenemos que tener un especial acento, porque la regulación en el futuro tiene que ver con estos, y estamos hablando de, en México ya existen institutos como el nuestro, que están dando la batalla junto con el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia en materia de acceso, cancelación, oposición a datos personales, los famosos derechos ARCO, rectificación, y el de portabilidad, que es otro gran tema, que después hablaremos de ellos. En Europa es el derecho al olvido, etcétera. Lo que sí te diría, mi querido Miguel Ángel, es que tenemos que voltear a ver Europa. Si algo inició bien Europa en materia de regulación de protecciones personales, ha sido el reglamento europeo, que ya ha tenido una cobertura muy positiva en diversas entidades de la Unión Europea y que nosotros tenemos que replicar si queremos avanzar en su regulación, claro, atendiendo a las libertades y principios democráticos que están en nuestra Constitución. Gracias. Carlos, y cuando hablamos de entes vulnerables, creo que lo político es muy vulnerable y se ha quedado muy atrás de todo el avance que ha tenido la tecnología respecto a los datos y la utilización de los datos privados de la gente. ¿Qué se piensa en lo político? ¿Qué se tiene? Pues mira, me parece que en este ámbito hay que entrarle al debate. Hay que entrarle al debate de frente, sin miedo, a que es necesario actualizar la legislación a la nueva realidad que estamos viviendo. Una realidad que ya lo dijimos, acelerada con el acceso de las tecnologías en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos evitar que las nuevas generaciones, que los niños tengan acceso a estas tecnologías, pero lo que sí podemos hacer, y ese es, me parece que tiene que ser ahora la etapa fundamental del Estado, y del Estado no me refiero al gobierno, me refiero también a ustedes, a los medios de comunicación, a todos, de generar una nueva construcción de ciudadanía. Nosotros estuvimos luchando en las calles por ejercer nuestros derechos a la libertad de expresión, en contra de la corrupción, de la represión, pero ahora a esta nueva construcción de ciudadanía también tiene que ser la convivencia responsable, que estos niños y adolescentes, cuando sean como jóvenes, tengan las herramientas y tengan la capacidad de por sí mismos
tener esa protección ante este nuevo mundo tecnológico. Hacia allá tenemos que avanzar como Estado, yo siempre he estado a favor de no pensar que el ciudadano es un menor de edad. Incluso los jóvenes que no son menores de edad, todos somos sujetos de derechos y tenemos la capacidad de decidir, pero para poder decidir tenemos que estar informados de los riesgos y de las potencialidades que tenemos como ciudadanos. Hacia allá tenemos que plantear nuestro objetivo quienes nos dedicamos hacia la vida pública, tener que darles esas herramientas a la ciudadanía en general. Laura, y entonces, ¿cuál es nuestro horizonte? Pues ya recopilando lo que dijeron mis compañeros, es inevitable la era digital, estamos inmersos en este mundo digital, ya somos ciudadanos digitales del mundo más que nunca, así que la realidad es inevitable y no nos vamos a alienar del mundo, pero tenemos que entrarle con las herramientas preparados para poder ejercer responsablemente esta ciudadanía. Entonces, yo te diría, Miguel Ángel, que lo que tenemos que hacer es generar conciencia. Por un lado, desde lo público, mantener un diálogo abierto entre las instituciones, entre el legislativo, entre las empresas, para poder evolucionar normativamente y poder proteger cada vez más los datos de las personas, evolucionar normativamente y en política pública. Y por otro lado, la educación y la integridad que necesitamos fomentar para el uso de estas herramientas. Necesitamos personas cada vez con mayor conocimientos y con mayores herramientas. Entonces, sí quisiera aprovechar para darle a tu audiencia tips que son importantes para protegerse, porque por supuesto sus datos están expuestos. Entonces, primeramente, les diría, hay que leer los avisos de privacidad, por más largos que parezcan, recuerden que ahí viene qué información les piden, por cuánto tiempo, para qué la van a utilizar, cómo pueden ejercer sus derechos ARCO más adelante si ya no quieren que estas empresas o instituciones tengan esa información. Segundo, hagan un ejercicio de ponderación. ¿Vale la pena esta aplicación pseudo gratuita que me están ofreciendo o esta tarjeta de lealtad que me está ofreciendo X tienda de departamental a cambio de toda la información que les están dando? Si ustedes están de acuerdo con eso, denle a aceptar. De lo contrario, no. Y por supuesto, en general, en materia digital, tener contraseñas seguras, que sean alfanuméricas, que las estén cambiando constantemente es algo muy importante. Ingresar a sitios web seguros que digan HTTPS. La S de seguridad es muy importante y que aparezca el candadito del lado izquierdo, sobre todo si van a hacer operaciones financieras. Cuiden mucho sus datos personales. Esos datos personales no solamente están en el papel, en la copia de nuestra INE o en la copia de nuestro, de nuestro recibo de domiciliado. Viene también cuando ustedes dan acceso a diversas aplicaciones a su celular y pueden tener acceso a sus fotografías, a sus datos personales, a sus números de contacto. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Y por supuesto, en particular poner énfasis en los grupos vulnerables, en nuestros adultos mayores que típicamente son flanco o digamos, son quienes sufren mayor riesgo de fraudes, sobre todo financieros en materia digital. Y por otro lado, nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que típicamente lo que mayor caen es en pornografía infantil, lamentablemente, y en acoso a menores. Entonces, sí tenemos que dar un acompañamiento como padres, como familias, a nuestros adultos mayores, a nuestros hijos, acompañarlos en el proceso. Eso no significa que dejen de estar allí en el ambiente, sino que puede estar regulado con controles parentales, por ejemplo, o que puedan tener incluso una cercanía mediante las aplicaciones del mismo celular a las aplicaciones que tiene su celular. Entonces, esas serían algunas de las recomendaciones y nosotros como organismos garantes seguiremos al tanto de las quejas, de las denuncias, de las solicitudes de derechos ARCO que hagan los ciudadanos, las ciudadanas, las personas, en particular en la capital, con instituciones públicas, y el INAI siempre estará al tanto de cualquier vulneración o solicitud que se haga respecto a instituciones de corte federal y también de las empresas, que ese es el ámbito de competencia del INAI, las empresas y las instituciones de corte federal, y nosotros como organismos garantes locales estamos atendiendo lo relativo a instituciones públicas que tienen su información. A ver, te preguntaré una cosa final. Entonces no estoy de acuerdo con lo que dice el aviso y digo no. Correcto. Diría no y no y no y no y me quedo en la era de las cavernas. Es un dilema que claramente nos planteamos, porque justamente hace poquito me escribían en Twitter, bueno, pero es que si no le doy a aceptar, no voy a poder tener acceso a la aplicación. Por supuesto, si estamos hablando, por ejemplo, de algo muy necesario, por ejemplo, ahora que está saliendo este registro para
el seguro social, que uno pueda tramitar ahí sus días a causa del COVID, por supuesto que vas a tener que darle a aceptar, pero si notas que hay alguna información que se está solicitando de manera excesiva o que no están dando su aviso de privacidad, es importante que de cualquier modo denuncien. No estamos acostumbrados a hacerlo, lamentablemente. Si vemos que hay algo excesivo o que están haciendo un mal tratamiento de nuestros datos, a pesar de que le dimos a aceptar, hay que denunciar. Hay que denunciar por el bien, pues, de todos los demás incluso. Y claro, hay casos como el de Cambridge Analytica, en el que lamentablemente muchas personas bajaron aplicaciones como esta, por ejemplo, de ¿a qué artista te pareces? Nada más por poner un ejemplo. Ahí es donde tenemos que hacer una ponderación. ¿Acaso vale la pena saber a qué artista me parezco a través de esta aplicación a cambio de darles toda mi información? Quizá en ese caso no valga la pena. Y sí Pero valga. Amazon... Por supuesto. Y si vemos que hay una mala práctica, por supuesto que hay que denunciar. Amazon, por ejemplo, sería competencia del INAI. Si vemos que hay un mal uso o nos piden algo excesivo, hay que denunciarlo ante el INAI. Como que, a ver, dime qué tenemos que denunciar. Por ejemplo, rapidísimo. yo he bajado algunas aplicaciones en las que me dicen, viene un recuadrito en el aviso de privacidad. Lo abres, te lo despliega y te dice, puedo dar su información a terceros. Y viene generalmente el recuadrito con la palomita. Por supuesto que yo le quito esa palomita. Nada más que nadie abre el aviso de privacidad, le quité esa palomita y ya no pueden darlo a terceros, por supuesto. ¿O qué tal si me piden datos biométricos? Datos biométricos es algo muy sensible por parte de las personas, o si me piden condiciones de estado de salud, que puede ser algo absolutamente excesivo, innecesario para el funcionamiento de esa institución o de esa aplicación. Y ahí es donde se puede hacer este tipo de denuncias, porque el tratamiento, particularmente de datos biométricos, como lo pueden ser nuestra huella dactilar, nuestro iris, datos de nuestra salud sobre alguna enfermedad que hayamos tenido, por supuesto que eso es algo que es muy debatible y controvertible ante organismos garantes como el INAI. Bien, pues muchas gracias a Carlos Castillo Pérez. Muchas gracias, Julio César. Gracias. Invitado como siempre. Laura, bienvenida. Muchísimas Te esperamos gracias. muchas veces por aquí. Gracias. A usted, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Miguel Ángel Velázquez. Recuerde, tengo algo que informarle.